tardes. En primer lugar, dar las gracias a Mobile por haberme invitado y a vosotros por haber venido. Yo soy Santi Martínez y he venido a hablaros de Android 5.0, que es un poquito de la parte técnica, ¿vale? Cuáles son las novedades en el desarrollo y un poquito también en el diseño. Yo de diseño no controlo mucho, pero bueno, al final de pegarte como muchos diseñadores vas perdiendo cositas. Y esta es una versión de Android muy orientada precisamente a que el diseño sea atractivo. ¿Vale? Hay un nuevo estilo en Android 5.0 que quizá sea la evolución más chula que ha tenido Android en cuanto a lo que es lo visual, ¿vale? Que se llama Material Design, que sigue un poco el principio que empezó iOS 7 en el iPhone, ¿vale? Que de colores planos, todo así sin texturas y sin este tipo de cosas, y además añade pues, un nuevo framework para hacer animaciones que, si sois desarrolladores de Android, sabéis que las animaciones en Android siempre han sido un infierno, ¿vale? Y concretamente hacer animaciones entre pantallas es una cosa que a mí, por ejemplo, siempre me ha tirado para atrás porque es un coñazo, ¿vale? Entonces aquí tenemos un framework nuevo que lo hace muy sencillo, ¿vale? Y hace que con 4 o 5 líneas de código hacemos una animación muy chula. ¿Vale? También el sistema ya de por sí, por defecto, lleva un feedback táctil cuando tocamos algo, ¿vale? Hay un efecto ahí como un ripple cuando tocamos una celda de una lista o un botón o un elemento de texto, ¿vale? Que lo que se pretende es que el usuario sepa en todo momento dónde está tocando y cómo se expande la acción que está haciendo, ¿vale? Luego, en cuanto a cosas para desarrolladores que al fin y al cabo afectan a los usuarios, ¿vale? Hay varias, las he puesto casi todas, pero no las voy a contar todas porque si no estaríamos aquí toda la tarde y parte de la noche. Pero la primera es un nuevo tipo de tarea que se llama Scheduling Jobs, ¿vale? Que es para programar tareas salvo bajo cierto tipo de circunstancias. Por ejemplo, quiero que te descargue los datos, pero solamente si estoy conectado a la Wi-Fi y además conectado al cargador. O solamente si estoy conectado al 3G, pero a una red 4G en concreto, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Luego hay el soporte para Ubuntu 4.0, como ha dicho Yaomar antes, empezó en Android 4.3, ¿vale? Pero solo en modo, digamos, no se podría poner en modo periférico, ¿vale? Esto lo que te permite, por ejemplo, ahora es que se pueda conectar con iOS usando Bluetooth Low Energy, que antes no se podía. No lo he probado, pero por ahí por internet dicen que se puede, juran que se puede. Luego la multitarea ha cambiado, ¿vale? Que ahora luego la enseñaré, y ahora tu aplicación no tiene por qué ser solamente un elemento de la multitarea, sino que puedes crear varios. Por ejemplo, lo que hace Chrome ahora es que cada pestaña de Chrome es un elemento de la multitarea, con lo cual, cuando tú quieres cambiar entre pestañas, te vas moviendo la multitarea. ¿Vale? El WebView, que es el componente para nuestra web, se ha cambiado también, y las notificaciones tienen más cosas que precisamente van un poco en conjunción con Android Wear. Tiene soporte para gráficos OpenGL 3.1, que para hacer juegos va a estar muy bien. Una API de la cámara como Dios manda. Si habéis tenido que trabajar con la cámara en Android, sabéis que la API está fatal documentada y muchas cosas había que, no sé, como que conjurarlas un poco de las profundidades de internet para averiguar cómo se hacía, por ejemplo, un crop para coger un trocito de una foto, ese tipo de cosas, cambiar entre fabricantes, y era un poco desastre. También se pueden programar conexiones con múltiples redes, es decir, puedo hacer una conexión a través de 2 redes simultáneamente. Hay un nuevo framework de selección de directorios, así rollo Windows, que ya empezó un poco en Android 4.4, pero ahora lo han expandido, ¿vale? Y también se pueden renderizar PDFs como bitmaps. Es decir, hasta ahora, si tú tenías que mostrar un PDF en una aplicación, necesitabas una librería externa para cargar el PDF. Ahora puedes cargarlo como si fueran imágenes, todas las páginas del PDF. Vale, y luego, en cuanto a elementos, hay un nuevo list view, que es el Recycler View, que si habéis trabajado con listas seguramente os gustará. Está el Card View, que es para hacer tarjetas, que se lleva mucho ahora las interfaces con tarjetas. ¿Vale? Está el Swipe Layout, que ya lo pusieron en la 4.4, que la ha cambiado, es para hacer swipe y refrescar las listas. ¿Vale? Y por último, pero no por ello menos importante, está Android Studio, que es el nuevo entorno de desarrollo que la semana pasada llegó a la versión 1.0, ¿vale? La versión estable, que luego os voy a enseñar un poquito, y que si no os habéis migrado, yo os recomiendo personalmente que lo hagáis. Entrando un poco más, ¿vale? Un poquito de código, tampoco me voy a tirar mucho el rollo. El Recycler View, ¿vale? Como os he dicho hace un momento, es el nuevo List View, ¿vale? Si sois tanto desarrolladores como usuarios de Android, sabéis que las listas es una cosa que tiende a ralentizarse mucho, ¿vale? El List View es un componente muy pesado porque tiene muchas cosas dentro, y lo que han intentado con el Recycler View es
desacoplarlo todo un poco, de tal manera que si yo no quiero animaciones, no pongo animaciones, si yo no quiero añadidos de selectores, no los pongo, y así se desacopla todo un poco, ¿vale? Se pueden poner animaciones de cuando se añaden elementos, etcétera, independientemente. No hace falta tener, como teníamos antes, un list view para listas, un grid view para grids, un expandable list view para listas de dos niveles, ¿vale? Pues aquí hay una cosa que se llama layout manager, que con ponérselo a un recycler view, él ya se va organizando pues en grid, en lista y tal, y hay varios predeterminados, pues se puede hacer en un nuevo. Y luego están los item decorators, ¿vale? Que es como decoraciones a las celdas. ¿Que quiero un separador de celdas? Pues le añado un item decorator que es un separador. ¿Que quiero que todas las celdas tengan una esquinita con una estrella porque es un tweet favorito? Pues se lo puedo añadir así, ¿vale? Un ejemplo. Antes, cuando teníamos un list view, simplemente copiamos, lo instanciábamos en list view y al final le poníamos el adapter con los datos, ¿vale? Este tiene un poquito más tiene más pasos, ¿vale? Está el layout manager. Este, por ejemplo, yo aquí estoy haciendo una lista normal, por lo cual le pongo un linear layout manager y eso lo que hace es hacer una lista vertical. Si le pusiera un grid layout manager, me haría un grid, ¿vale? Luego el item animator, este es el default, ¿vale? Que lo único que anima es cuando yo añado elementos que quita de la lista, haces una animación como plop y sale en el medio. Pero se puede hacer para más cosas, ¿vale? Se puede hacer también cuando scrolleas que hagan animaciones, etcétera, etcétera. Y en el caso del item decoration, yo lo que estoy añadiendo aquí es uno que he hecho yo que se llama divided item decoration, que es para añadir la raya entre las celdas, ¿vale? Pero se puede hacer con lo que queráis. Y luego el adapter, que es lo que representa los datos, ha cambiado un poquito también con respecto al list view, es el mismo concepto, básicamente, ¿vale? Pero nos obliga a usar los viewholders. Si habéis hecho listas sin viewholders, sabréis que van mal, ¿vale? Y es un patrón que siempre Google ha recomendado, pero que no era obligatorio utilizar. Vale, pues ahora sí. Vale, ahora los adapters siempre extienden de el recycler view adapter, aquí me falta una cajita que ponga el viewholder. Vale, de tal manera que yo creo la lista que tiene la celda y la tengo que asignar sí o sí a un viewholder, ¿vale? Y el viewholder es una clase que tiene los elementos de dentro, un tecview, un botón, o todo lo que es una imagen, etcétera, etcétera. Y al final lo que yo hago es el bind viewholder, que es cambio los elementos del viewholder y no en cada celda creo las listas, le pongo su contenido como se podría hacer en el list view. Ese, por ejemplo, es una lista hecha con recycler view, que sería muy parecida a las imágenes de Google, pero en concreto con el código que he puesto yo saldría una cosa así, ¿vale? Luego el card view es un layout, un frame layout normal y corriente, pero con las esquinitas redondeadas y con sombra. Si estáis programando para Android 5.0, la sombra sale muy chula, así como con 3D y tal. Si es para versiones anteriores, pues sale una sombra de aquella manera, ¿vale? Pero sale sombra, ¿vale? Esto está bien porque las tarjetas se pusieron de moda hace año y pico y hacer una tarjeta hasta ahora implicaba hacerte una impasse con los bordes, que si luego no cuadran bien las esquinas, que si tal y que si igual. Con esto directamente tienes el layout, tienes un corner radius que le dices el radio de la tarjeta y ella te hace la sombra y toda la historia. Un ejemplo, por ejemplo, estas tarjetas, ¿vale? Serían un cardillo. Se pueden combinar lógicamente con el recycler view para hacer listas de tarjetas y queda muy chulo con sus sombritas y tal. Además se le puede poner elevación, lo cual se puede hacer un efecto como que la tarjeta sube hacia arriba, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es añadirle un item animator al recycler view y decirle que cuando añada una tarjeta le suba la elevación y cuando salga la baja. Queda muy vistoso. Vale, la pantalla de recientes, me adelanto un poco, ¿vale? ¿Qué es esto? Como sale ahora en el 5.0. Si tenéis KitKat o tenéis versiones anteriores, no es muy diferente en cuanto a lo que era antes la veíamos unas encima de las otras y hacíamos swipe para el lado. Vale, ahora también podemos hacer swipe para el lado, pero no solamente son, como os he comentado, las aplicaciones, sino que, por ejemplo, esto es documentos de Google Drive. Todos los documentos que tenemos abiertos, cada uno es una pestaña. ¿Qué implica esto? Que cuando yo estoy haciendo mis vistas, mis activities, puedo decirle que quiero que esa activity en concreto sea una nueva pestaña en la pantalla de recientes. Eso lo hago poniendo un flag que se llama flag activity new document, ¿vale? Y con eso crearía una nueva vista en esa pantalla.
tampoco se trata de saturar la pantalla, ¿vale? Entonces, una cosa que esté bien. Se puede limitar, ¿vale? En el Android Manifest podéis ponerle un max reference y aunque tú empieces aquí a crear a lo loco, él te sacará solo los 5 últimos, o los 7 últimos o los que tú le quieras poner, ¿vale? Yo qué sé. Esto es, al final es como todo. Hay que ser comedido porque si no, la gente se desinstala las aplicaciones muy rápido si le llena la pantalla de basura. También se puede poner... no, eso ya está. Vale, el framework de animaciones. Como os contaba, y aquí también me voy a adelantar un poco antes de seguir, una cosa muy chula que está en esta versión. Si os fijáis, cuando animo, sube de aquí hasta allá arriba, ¿vale? El nombre de la persona y la foto, ¿vale? Hacia arriba a la otra lista, ¿vale? Esto era difícil de hacer hasta ahora, pero con este framework nuevo es muy sencillo, ¿vale? Lo que yo tengo que hacer simplemente es, cojo la vista en donde está la lista y a esos dos elementos les doy un parámetro que se llama transition name y le digo, pues tú te llamas texto y tú te llamas imagen. En la vista a la que voy a ir, cojo los dos elementos de destino y les pongo el mismo transition name. Vale, pues tú eres texto y tú eres imagen. Y hago un objeto que se llama ActivityObjectsCompat y le paso los dos elementos que quiero animar en la transición. ¿Vale? En este caso es pues, un row text y un row subtext, ¿vale? Que serían dos textos. Cuando yo hago esto y hago un start activity, lo que hace es precisamente hacer esa animación que hemos visto antes, ¿vale? Lo bueno de esto, que como está el ActivityObjectsCompat se puede meter ahí en el medio y no peta en las versiones anteriores. No lo hace, ¿vale? Pero no peta, simplemente lo ignora. ¿Vale? Luego, se puede combinar con otras animaciones. Por ejemplo, si este sería el activity al que vamos, ¿vale? El de destino, yo además le puedo hacer pues una cosa que se llama setEnterTransition, ¿vale? Que esa es la transición que se va a ejecutar cuando yo entre en esa lista. ¿Vale? También se puede hacer un setExitTransition, que es la que voy a hacer cuando voy para atrás. ¿Vale? Se harían las dos, la que yo he indicado aquí, que sería la de cambiar entre elementos, y la que le estoy indicando aquí, que es la propia, la haría con el resto de elementos que no son esos dos. Lo cual al final quedaría pues, una cosa chula como la que hemos visto antes. Si tenéis una activity que no tiene contenido, porque el contenido es un fragment, ¿vale? Pues al fragment también se le puede poner el enter transition que habéis puesto aquí arriba, y entonces la animación se propaga al fragment directamente, por lo cual no hace falta hacer nada dentro de la propia clase del fragment. Cuidado con esto porque el ActivityTransition TS, ¿vale? Transition S es un objeto que está solo en la API nueva y si le ponéis un import a la clase, tal, cuando compiláis e intentéis ejecutar, beta, me ha pasado esta mañana. Entonces hay que ponerlo directamente ahí, Android Transition TS, y entonces ya no beta. Bueno, eso sería pues, el resultado, no es el mismo código que lo que está aquí, ¿vale? Pero sería ese, animar esos dos elementos al cambiar entre vistas. Sí, notificaciones. Vale, las notificaciones tienen cosas chulas, ¿vale? Que están pensadas también para que vayan con el reloj. Por ejemplo, se puede especificar visibilidad. ¿Por qué? Porque ahora las notificaciones en Android 5 se muestran en la pantalla de bloqueo, con lo cual quizá yo no quiero que todo el mundo que coge mi móvil pueda ver lo que está en mi pantalla de bloqueo. Si yo no tengo seguridad, es decir, si tengo deslizar, la voy a ver todas. Pero, si por ejemplo yo tengo un pin de bloqueo, la notificación se va a ver en visibilidad privada. Entonces, en vez de ver, fulanito te ha escrito, oye, compra pan, lo que vas a ver es que tienes un nuevo mensaje de fulanito. ¿Vale? También se pueden categorizar por tipos. Mensajes, redes sociales, llamadas, etc. Esto es para que el sistema decida cuáles son más importantes para ti, cuáles quieres ver primero. Si hay muchas, cuáles te enseño antes. Pues las de llamadas perdidas. Y luego las de mensajes, y luego las de redes sociales, etc. Y también tiene una prioridad, ¿vale? Que ya existía antes, pero ahora sirve en concreto para saber si esa notificación te puede interrumpir. Por ejemplo, estoy viendo un vídeo y si esa notificación tiene una prioridad alta o extrema, me saldrá flotante encima del vídeo, como diciendo, oye, sé que esto es importante, atiéndelo, aunque también la puedo quitar. ¿Vale? Si le pongo una prioridad baja, pues me vibrará, pero no me molestará en lo que esté haciendo. ¿Vale? Esto es retrocompatible, entre comillas, con las versiones anteriores, entre comillas es lo mismo que con las animaciones. Lo pones, no funciona, pero no peta. ¿Vale? Entonces, cuando haces un notification
builder le puedes poner la prioridad pues, a alta, baja, extrema, etcétera, la visibilidad, ¿vale? Y una cosa chula es que puedes hacer una versión pública de esta notificación. Esto es lo que os acabo de decir. Si la notificación era, oye, compra pan, pues yo puedo hacer una notificación pública que sea un nuevo mensaje de X contacto, ¿vale? Con lo cual, si esa persona tiene seguridad, no se vería el mensaje que se le está enviando. Luego, los schedule jobs, ¿vale? Son, como os he contado antes, tareas que se ejecutan bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, esta que he puesto yo aquí, te requiere una red, un Meteret, que lo que significa es una red que no tenga un tráfico de datos medido, por ejemplo, una red Wi-Fi, ¿vale? Y también le he puesto que requiera que está cargando, ¿vale? Entonces, yo creo este job info, ¿vale? Y le paso un objeto nuevo que se llama job service, ¿vale? Al final es un servicio normal como los que se han usado toda la vida en Android, pero que cuando yo scheduleo esta tarea y se cumplen las circunstancias que yo le he programado, ejecuta ese servicio hace la tarea que tenía pensado hacer y se cierra, ¿vale? Estas tareas se pueden hacer recurrentes, de una sola vez, cada 30 minutos, cada 3 días, etcétera, etcétera, ¿vale? Sería el equivalente a lo que ahora es el Alarm Manager, ¿vale? Pero el Alarm Manager no se pueden especificar condiciones. La parte mala, que solo funciona en Android 5.0, por lo cual no se puede usar para atrás. Entonces, bueno, quizás es una alternativa si queréis dar una mejor experiencia de usuario a la gente que tiene Android 5.0, podéis programar cosas con este schedulador en lugar de con el Alarm Manager. Y por último, ya termino, voy a hablar un poco sobre Android Studio, ¿vale? Android Studio está basado en un modelo que se llama IntelliJ IDEA, que quizá ya hayáis trabajado con él antes, ¿vale? Y con respecto a Eclipse, gasta más o menos la misma RAM, que es mucha, ¿vale? Pero tiene ventajas, ¿vale? Los refactos son súper rápidos, ¿vale? Y los quick fixes, los arreglos rápidos de código, se hacen con alt intro en un momentillo, todas las sugerencias bastante más rápido. El autocompletado de código funciona bastante mejor que el de Eclipse, las autosugerencias son bastante más rápidas. El editor de layouts en concreto a mí es de lo que más me gusta porque funciona bastante mejor que el de Eclipse y además tiene previsualización cuando estáis trabajando en modo diseño, en modo texto. Es decir, en Eclipse tienes que cambiar de diseño para ver lo que estás haciendo, aquí directamente te sale una previa al lado y lo puedes ir viendo según lo escribes. Tiene una mejor integración con lint en tiempo de desarrollo, es decir, mientras estoy escribiendo, si pongo un getActivity y lo dejo por ahí en medio, me lo resultará amarillo y me dirá, este método puede provocar un null pointer. Entonces tú ya vas o esta variable no se está usando, etcétera, etcétera. Tiene un sistema de compilación nuevo que se llama Gradle, que está muy chulo, pero es muy lento, ¿vale? Una cosa por la otra. Los tiempos de compilación te da tiempo, no sé, a leerte 15-20 tweets entre que compila, pero a cambio de eso se pueden hacer cosas bastante chulas. Por ejemplo, se pueden generar múltiples APKs con diferentes clases según cómo lo configures. Esto se puede usar para dar compatibilidad muy bien. Se puede generar, por ejemplo, una APK de pago y una libre con distintos IDs, un montón de cosas, todo automático. Tú lo programas, cuando compilas te las genera todas. Y las dependencias, ya no hace falta añadir la librería como proyecto o subproyecto dentro del tuyo, sino que usando Maven, ¿vale? Le das, digamos, la referencia a dónde están las librerías en Maven y te las añade directamente al proyecto. Os voy a enseñar alguna cosilla, así muy rápida, de las que a mí me molan. Por ejemplo, este es el editor de layouts, ¿vale? En Eclipse lo que teníamos era esto, ¿vale? Y si nos íbamos aquí a edición, esta parte previa no la teníamos, por lo cual teníamos que volver aquí para ver lo que estábamos haciendo. Esta previa además permite, ahora estamos viendo en un Galaxy Nexus, por ejemplo, pero podemos hacer una preview en todos los tamaños de pantalla que están especificados en el IDE, ¿vale? Entonces podríais ver, aquí lógicamente no se ve porque está muy pequeño, pero podéis ver cómo queda este layout en concreto en todas las diferentes tamaños de pantalla o resoluciones. Y si no, pues bueno, solamente en un móvil en concreto. Más cosas. Hay unas herramientas nuevas para previsualizar cosas, ¿vale? Por ejemplo, esto es un list view y yo aquí estoy viendo solamente
la previa que genera por defecto de cómo es la lista. Ahora con las tools que hay aquí yo puedo decirles cuál es el layout de este list view. ¿Vale? Entonces si les comento esto que he puesto aquí antes. ¿Vale? Ahí está generando la previa con realmente cómo son las celdas de esta lista. ¿Vale? Con lo cual me viene bien para saber cómo está quedando esa lista dentro del layout que estoy dando en ese momento. ¿Vale? Esto también se puede hacer con los textos. En lugar de poner, como hacíamos antes la guarrada, de poner el texto ahí a mano para ver cómo quedaba, si le pones tools .text, te muestra el texto pero realmente no lo añade, por lo cual cuando compilas en la pantalla no se ve, solo lo ves tú en la previa. Más cosas. A nivel de código, hay un montón de atajos que a mí me gustan mucho, a ver si puedo hacer esto un poco más grande. Por ejemplo, si yo quiero comprobar si algo es nulo, ¿vale? En lugar de escribirme el if, puedo escribir not null y eso me hace el if solo. También puedo poner .null, sería el contrario. Si estoy comprobando una cosa, por ejemplo, ft. Vale, y ahora estoy más para adelante en mi código, digo, voy a comprobar esto. En lugar de escribir el if, le pongo reference.if, me genera solamente, me genera el código. ¿Vale? También para hacer castings se puede poner un .cast al final. Y directamente te dice aquí le quieres hacer en casting. Bueno, y así varias cosas. Hay bastantes, la verdad. Luego, en cuanto a refactos, pulsando al intro, siempre aparece un menú contextual de acciones. ¿Vale? Cuando escribís algo que está mal, por ejemplo, voy a poner algo que no cuadre. ¿Vale? Enseguida al ponerte encima te sale una bombillita roja y te dice ¿cuál es la solución? Pues renombrarla. Si son tipos de variables generalmente te sugiere pues hazle un casting a no sé qué o hazle un casting a este otro tipo, cambia el import y así vale con un montón de cosas. Tiene aquí una estructura, por defecto se puede ver el proyecto, ¿vale? Así tal cual, que es un poco tocho. Pero si trabajáis con distintos módulos, ¿vale? La habéis separado el proyecto, en la vista esta de Android os agrupa lo que son el código, los recursos, los assets, etcétera, lo va agrupando por carpetas y eso viene muy bien para verlo todo así un poco más claro. ¿Vale? La migración desde Eclipse al principio es un poco dura. Igual podéis perder un día entero entre que migráis, os acostumbráis a cómo va y os se descarga el Gradle que tarda una barbaridad y se pone las librerías. Pero luego, por lo menos, en mi experiencia, la productividad aumenta bastante. ¿Vale? Entonces, si desarrolláis para Android, os invito a que lo probéis. Y nada, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por escucharme. Y si tenéis alguna pregunta, aquí estoy.